Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Han tenido alguna vez ustedes algún tipo de sueño premonitorio? La verdad es que no es un fenómeno del todo inusual. De hecho, médicos y psiquiatras nos recuerdan que en el mundo onírico se encierran la mayoría de nuestros miedos y ansiedades, esas dimensiones que en nuestra vida diaria no las vemos como una entidad propia, pero que suelen adquirir más relevancia cuando cerramos los ojos y empezamos a soñar. Bueno, soñar quizá, por ejemplo, con que suspendemos un examen el próximo lunes, quizá tener una pesadilla con que nos roban el coche. Bueno, también es probable y al final pueden acabar ocurriendo o puede que no, ¿no? Pero lo cierto es que los verdaderos sueños premonitorios son aquellos en los que de pronto acontece ante nosotros cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad cercana o cotidiana. Bueno, hay quien sueña con desastres naturales que a las pocas semanas pues ven las noticias, o quizá asesinatos que a los pocos años ocurren. Esto le pasó a un niño, por ejemplo, que estaba en coma con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, las premoniciones realmente son un aviso previo de una dimensión a la que accedemos, o son una mera coincidencia. Bueno, el día 5 de septiembre del año 2001 hay un hombre irlandés que se llama Zach Martin que describe una visión en un sueño que es aterradora. Dice este hombre, y según sus palabras: la semana pasada tuve un presentimiento muy vívido de un avión, como un avión comercial de pasajeros, que se estrella contra un rascacielos y estalla en llamas. Bueno, este hombre dijo que aquello le parecía a Estados Unidos, decía que posiblemente podía ser Chicago. No olvidemos que Chicago es la ciudad con mayor concentración de edificaciones arquitectónicas altas de toda Norteamérica. Y bueno, pues resulta que decía un informe de Martin que fue enviado al registro de premoniciones psíquicas, que bueno, pues que se lo habían tomado bastante en serio. Bueno, este registro de premoniciones psíquicas fue creado por un hombre llamado J.C. Baker en 1967. Y claro, la idea de este hombre era muy simple pero muy buena, ¿no? Si un número considerable de personas describen situaciones similares, se podría construir un sistema de alerta temprana y prevención de desastres. Esto es algo que ya los gobiernos conocen perfectamente, porque cada vez que hay algún tipo de aviso de alguna premonición de alguna persona y se llega a enterar la embajada toma cartas en el asunto y desde luego pone a disposición de la seguridad todos los medios posibles para intentar evitar pues un asesinato, o para, bueno, pues para intentar evitar cualquier tipo de catástrofe, ¿no? Bueno, cada día decenas de personas reportan tales hechos. Quizá ustedes han tenido también déjà vus, en donde también llegan a acceder a parte del futuro de su propia vida, pero lo normal es que la mayoría de estas premoniciones siempre caen en el olvido y son difíciles de confirmar, ¿no? Otras se materializan y claro, lo hacen además con una perfección asombrosa y llena de detalles, ¿no? Estas cosas cuando ocurren pues llenan periódicos, revistas, libros, sitios web de parapsicología y bueno, pues esto es bastante común, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia tenemos diferentes ejemplos que son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un hombre de negocios inglés que se llama J. Conon Middleton, que había reservado unos pasajes para un barco para él y para su familia. Ese barco era el Titanic. Y resulta que 10 días antes de la salida, este hombre sueña con que, bueno, pues ve un mar y la quilla de un barco flotando en el aire, rodeada además todo de pasajeros y equipaje flotando. Bueno, esto se lo dijo a su mujer y la mujer le dijo: vale, anda, no me seas agorero, que esto, que nos vamos en 10 días, no, por favor, esto no, ¿no?
Y bueno, pues este hombre dice, pues será una casualidad, nada, se mantuvo tranquilo. Lo que pasa es que el sueño se repitió la noche siguiente. Esto es una de las características más comunes de los sueños premonitorios. Parecen machacar a la gente una noche tras otra hasta que se produce algún tipo de acción, ¿no? Resulta que Middleton decide aplazar la salida debido a que, bueno, el viaje no es urgente y se lo cuenta todo a sus 3 amigos, ¿no? Bueno, en la fatídica noche del día 14 de abril de 1912, como ustedes saben, bueno, pues el Titanic choca contra un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte, matando a 1.500 personas entre pasajeros y tripulación. Imagínense la cara de Conan Middleton cuando de repente al día siguiente observa en el periódico que el barco con el que tuvo esa premonición se había hundido igual. Y además, de hecho, las fotos y los dibujos que había es que eran idénticas a las que él había tenido. Pero ¿por qué él? ¿Por qué él pudo ver el futuro y no los demás pasajeros? Bueno, resulta que Middleton denunció su caso a la Sociedad de Parapsicología de Londres y esto lo hizo acompañado de su pasaporte, las reservas, lo que sería el recibo de la cancelación y una carta firmada y jurada con el testimonio de sus 3 amigos. Bueno, días más tarde también fueron apareciendo nuevos registros. Por ejemplo, el marinero Colin MacDonald pues se negó a tener un papel de ingeniero jefe adjunto en el Titanic porque él también tenía un presagio y esto, bueno, venía a través de sueños y también con una sensación. Y es que es verdad que hay veces que tengo ese presentimiento de que algo va a ocurrir, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas ocurren, ¿no? Como si en algunos momentos de nuestra vida pudiésemos acceder al futuro, ¿no? Verlo y nos espantase y de alguna manera pues lo supiéramos y tuviésemos que hacer algún tipo de acción al respecto. Pero bueno, el tema es que si el problema son los detalles, la historia del escritor inglés Morgan Robertson es escalofriante. Es un escritor muy humilde, pues que no tiene mucho éxito. En 1898 publica una novela sobre el hundimiento de un gran barco que además se produce en abril después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Bueno, la mitad de los pasajeros de esa novela mueren debido a que faltan botes salvavidas. Y bueno, pues es muy curioso porque al igual que ocurría en el Titanic, bueno, pues esto era descrito idéntico a como ocurrió, ¿no? Resulta que el título del libro era La futilidad o el naufragio del Titán, o sea, Titán muy similar a la palabra Titanic. Bueno, Robertson no viajó en el Titanic porque si lo hubiera hecho se habría convertido en una víctima de su propia ficción y de su propia capacidad premonitoria, ¿no? Esto ya hubiese sido, yo creo que el colmo, ¿no? ¿Cómo se sentiría este hombre cuando vio aquel barco hundiéndose en la prensa, ¿no? Bueno, en parapsicología la precognición es reconocida solo si la persona no tiene ningún tipo de información en la actualidad para permitir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? De hecho, hay un caso en 1915 de un hombre que se llama Edward Bowen, que es un exitoso vendedor de zapatos de Boston, que compra un boleto para un lujoso transatlántico británico que se llama Lusitania. Bueno, en la víspera del viaje, este hombre también siente una repentina preocupación, tiene unos sueños premonitorios, algo va a ocurrir y decide quedarse. Decía este hombre que, bueno, pues que habló con su esposa y decidieron cancelar su billete, perdiendo además un importante negocio que tenían en Londres, ¿no? Esto se lo dijo también a sus amigos y un día antes de la salida, bueno, pues este hombre pues directamente cancela su billete y además, de hecho, ese día antes la tripulación del Lusitania interpreta, y esto es un detalle quizás sin importancia o quizá no, bueno, pues interpreta como un mal presagio el escape de la mascota de la nave, que era un gato negro pequeño que nada más que impacta lo que sería la botella de champán sobre el casco del Lusitania, coge el gato que está dentro y huye y no se le vuelve a ver por allí, ¿no? Bueno, el 7 de mayo de 1915 un torpedo alemán hunde a Lusitania, muriendo también miles
de personas. Bueno, no tenemos que remontarnos a hace 100 años para ver este tipo de sueños premonitorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos un incidente ocurrido el día 11 de febrero del año 2013 en la red social Twitter, en donde una mujer llamada Yolanda de Mena resulta que tuitea que su novio se ha despertado a las 4 de la mañana diciendo que había soñado con un nuevo papa llamado Francisco I. Al día siguiente, Benedicto habría renunciado y aquella mujer había tuiteado lo que sería la premonición de su novio antes de que pasara la renuncia del Papa Benedicto XVI, ¿no? Bueno, hay otra historia curiosísima, Filadelfia, 1975, cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos hacia una pequeña barriada, son las 5 de la mañana y, pues nada puede presagiar que algo malo va a ocurrir. Sin embargo, la señora Marjorie corre en bata desesperada por la calle, ¿no? Y quiere llegar a la casa de su hija, ¿no? Y que, bueno, la hija vive bastante cerca, solo unos pocos metros más arriba de su finca de edificios, y ahí está la hija, que se llama Helen, de 26 años, vive en un pequeño apartamento, y entonces que, bueno, pues oye la puerta, muchísimos golpes con la puerta, y bueno, se asusta. ¿Qué pasa? Gira el pomo y aparece su madre, ¿no? Y claro, se sorprende aún más. Bueno, ¿qué haces aquí, mamá? Y no entiende nada, ¿no? La mujer viene corriendo, sudando y totalmente pálida, y le dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí, no? Y le dice la madre a la hija, hija, ¿por qué me has llamado? Y entonces le dice la hija, oye, yo no te he llamado, yo estaba durmiendo. Y entonces es cuando su madre le explica que estaba durmiendo y había escuchado la voz de su hija diciendo, mamá ven, mamá ven, mamá ven. Es decir, la madre había tenido un sueño en donde su hija la llamaba diciendo que viniera a su casa. Y entonces la mujer, creyéndose que aquello había pasado de verdad, pues coge, se levanta y se va corriendo, pues pensando que le está pasando algo a la hija, ¿no? Un sueño extraño, sin sentido. Bueno, ellas lo hablan, bueno, pues mamá, esto ha sido un sueño nada más, vete para la cama, ¿no? Está a punto de despedirse de su hija cuando de repente las dos escuchan un violento estruendo, y es que al asomarse a la ventana descubren cómo una explosión de gas acaba de destruir la finca en donde habitaba la señora Marjorie. Bueno, más tarde, hablando con los bomberos, resulta que pues el epicentro, lo que sería el núcleo de la explosión, estaba muy cerca de la casa de Marjorie, ¿no? de la madre, y hablaban las dos con los bomberos que si esa mujer no hubiese salido de la casa por aquel sueño, pues evidentemente habría fallecido en la explosión. Bueno, esto es algo realmente curiosísimo, un sueño premonitorio en donde una mujer no sueña que su hija la llama, y entonces se lo cree, se va para allá, algo realmente increíble, ¿no? Bueno, hay otro caso curiosísimo, que es el del señor Jaime Castel, un empresario español que en 1979 sueña que una voz le dice algo aterrador. Le dice que no va a poder ver nacer a su hijo, que va a nacer en 3 meses. Bueno, un sueño agorero totalmente, ¿no? El señor Castel no cree mucho en estas cosas, pero como hombre precavido y en base al sueño tan lúcido que ha tenido, no duda en contratar la póliza de vida de seguros más cara que hay, ¿no? Bueno, aquel sueño le hizo pensar quizá simplemente en que estas cosas podían ocurrir, ¿no? Y que quizá más vale prevenir que curar. Bueno, así se lo dijo a su esposa y no le dieron más importancia, pero la fatalidad hizo que evidentemente pues aquel hombre pues chocase con su trabajo, con su coche volviendo del trabajo, ¿no? Y perdió el control del vehículo, chocó contra un muro, falleció, nunca llegó a conocer a su hijo, y bueno, pues la mujer pudo cobrar la póliza del seguro gracias al sueño premonitorio que había tenido su marido con su propia muerte, ¿no? Con esa voz. ¿Quién sería esa voz que le estaba diciendo que no iba a poder ver a su primogénito? Bueno, vamos con nuestra máquina del tiempo una vez más, mayo de 1979. Aquí tenemos a David Botch, que es un oficinista de Cincinnati, en Ohio, y sueña
una noche tras otra con que un gran jet con los colores de los Estados Unidos, que está como pues despegando, levantando penosamente el vuelo y se inclina además y acaba estrellándose en la pista, ¿no? Una enorme explosión de fuego y de humo negro, ¿no? Bueno, este hombre se impresiona muchísimo cuando se levanta, va a hablar con su médico de cabecera y, bueno, pues entre los dos dicen, mira, quizá esto podría ser un avión de American Airlines. Bueno, pues llámales y díselo, ¿no? Y les llama y American Airlines dice, mire, pues nosotros tenemos un montón de vuelos al día y, bueno, pues tomamos nota, siempre tenemos nuestros protocolos de seguridad. Y este hombre, una noche tras otra, va teniendo ese mismo sueño con esa extraña inclinación del avión, con esa explosión, un accidente aéreo rarísimo, ¿no? Y resulta que el día 26 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de la misma compañía American Airlines se estrella brutalmente al momento de despegar, siguiendo el desarrollo exacto de los acontecimientos que había tenido el pavoroso sueño de David Booth. 237 personas encontraron la muerte en aquel accidente y claro, uno ve las fotografías y es que es exactamente lo mismo que contó en su testimonio American Airlines, ¿no? Pero bueno, si me tengo que quedar con un caso de sueños premonitorios, sin ninguna duda tengo que viajar hacia el Gales de 1960 a una pequeña localidad que se llama Aberfan y bueno, es uno de los acontecimientos más tristes y a la vez más inquietantes de la historia, ¿no? Bueno, aquí tenemos que el día 21 de octubre de 1966, bueno, pues ocurre algo en la mina de carbón que hay en esa localidad, una inmensa cantidad de toneladas de barro y de escombros de carbón, pues empieza a cubrir Aberfan en cuestión de minutos. Bueno, sin embargo, aquel incidente pudo haberse evitado. Bastaba con que hubieran hecho caso a todas las personas que habían soñado con el desastre días antes. Esto es algo que desde luego es algo único en la historia, ¿no? Bueno, empezamos hablando de una niña que se llama Erin May Jones, de 10 años. Sus sueños empiezan 15 días antes del desastre. Y esta niña relataba a su madre y a sus profesoras que algo negro y grande se abalanzaba sobre la escuela cubriéndolo todo. Bueno, esto podía haber pasado inadvertido, pero es que la niña, una vez más, lo sueña cada noche y lo cierto es que los compañeros de la niña también empiezan a soñar con lo mismo. Cerca de 128 niños contaban la misma historia días antes de que se produjese la tragedia, ¿no? Bueno, los profesores, por supuesto, no hicieron excesivo caso, pensaron que, bueno, que podía haber sido esto una moda infantil, ¿no? Pues una niña dice una cosa y los demás niños lo repiten, la psicología de lo que viene siendo la infancia, ¿no? Quizás si no lo dices, pues te quedas fuera, bueno, cosas así. Pero el caso es que aquello quedó como antecedente, pero ¿eran los niños los únicos que estaban viendo lo que iba a pasar en Aberfan con aquel terrible accidente? Pues no, en absoluto, porque resulta que hay diferentes casos, como por ejemplo un empleado retirado de la línea ferroviaria del sur de Inglaterra, por tanto lejos de la localidad de Aberfan, que tiene sueños y además visiones a partir del día 14 de octubre. Él lo asociaba a carbón, lo tiene clarísimo, es carbón, algo relacionado con el carbón, que va a suceder, muchísimo carbón y un pueblo, ¿no? Bueno, el 19 de octubre, cuando se va acercando ya el día, estos sueños comienzan a extenderse en todo el país de Gales, especialmente en mujeres, quizá pues con mayor sensibilidad las mujeres que los hombres en este caso y quizá en general, ¿no? Bueno, podríamos aceptar, por tanto, que es un fenómeno verídico que empezó a tocar a diferentes integrantes de una sociedad que no se conocían entre sí y que, por supuesto, no tenían ningún tipo de causa para soñar con lo mismo, ¿no? Bueno, todos estos registros llegaron a la oficina del psicólogo inglés J.C. Barker, que estaba realizando ya sus estudios sobre el tema de las premoniciones, ¿no? Bueno, este hombre realizaba entrevistas para que la gente les comentase el contenido de sus sueños y quizá deducir entonces si se podían producir correlaciones para intentar
anticiparse a lo que sería pues un accidente, una catástrofe, ¿no? Bueno, disponía en especial y antes de la catástrofe de un testimonio de una mujer llamada C. Milden de la localidad de Plymouth en el Reino Unido, quien veía claramente una escuela en un valle y varios niños aterrados viendo cómo una avalancha de carbón se les veía encima, ¿no? Decía además que veía perfectamente a un niño que se había conseguido salir de la escuela y refugiarse en una cabina de teléfonos, ¿no? Bueno, el problema de todas estas premoniciones que tenía J.C. Berker es que, bueno, pues no sabía qué día era. No, en las premoniciones nunca viene un reloj que te marque la hora exacta y el día exacto, ¿no? Algo que le frustraba muchísimo al señor Berker, ¿no? Pero, sin embargo, llegó el día. Resulta que, bueno, pues no había gran concreción con respecto a las premoniciones, se podía intuir el desastre, el horror, ¿no? Pero el caso es que aquel día, bueno, pues ocurrió aquella tremenda catástrofe, ¿no? Y bueno, pues Earl May Jones fue la primera niña, la que estaba más cerca de lo que era esa gran masa de carbón que inundó todo el colegio y por supuesto, bueno, pues falleció junto a 115 niños más, ¿no? Bueno, es fascinante el hecho de encontrar que también, esto también es triste, ¿no? Se encontró a uno de los críos de la escuela refugiado en una cabina telefónica, como lo que había visto en su sueño premonitorio la señora de Plymouth, ¿no? Bueno, una de las personas que se despertaron aterradas la noche anterior a que pasara esto, se llamaba Sybil Brown, de Brighton, ¿no? Y bueno, pues ella también pudo ver a aquel niño que había sido encontrado en aquella cabina telefónica, ¿no? Bueno, otra de las cosas que más me parecen impresionantes del tema, ¿no? Es que fueron cerca de 500.000 de toneladas de masa negra, ¿no? De carbón, que era exactamente la misma descripción que una mujer de Londres dijo haber tenido en repetidas ocasiones con una visión en sueños que tuvo, en donde casas se derrumbaban y familias enteras quedaban sepultadas, ¿no? Bueno, J.C. Berker llegó a poner un anuncio en los periódicos después de la tragedia, ¿no? Diciendo que, bueno, que quién había soñado con aquello, que estaba intentando conseguir un patrón de este tipo de desastres, y resulta que recibió varias respuestas, de las cuales solo una parte eran demostrables, pero bueno, pues que llegaron a ser publicadas en la prensa, y finalmente fueron cientos de personas las que en el Reino Unido, no se sabe por qué, pues llegaron a tener esos sueños premonitorios con esa catástrofe en especial. ¿Por qué esa y no otra, no? Quizá por el componente emotivo de los niños, quizá esa catástrofe marcó el espacio-tiempo y quizá pues nosotros cuando vamos al mundo onírico pues podemos llegar a conectar con el futuro, ¿no? Y si ha pasado algo con una gran cantidad de componente dramático, ¿no? Pues podamos llegar a acceder a ello, ¿no? Quizá como no nos acordamos del 90% de los sueños de toda nuestra vida y apenas llegamos a verlos en alta definición, pues no llegamos realmente a conectar con el futuro de una manera pues más habitual, ¿no? Pero bueno, este es un caso único, la catástrofe de Aberfan, en donde ocurre esto, ¿no? Bueno, ahí queda para la historia esta placa conmemorativa a estos 116 niños fallecidos en el desastre, ¿no? Y yo me quedo con 5 cosas. Una, la capacidad de precognición por parte de individuos sensibles, en este caso primero niños y luego sobre todo mujeres. Luego, en segundo lugar, la posibilidad de que en el mundo onírico se acceda a universos paralelos o a futuros posibles. Luego, el tercero, el interés actual de los gobiernos, se lo toman, como decía, muy en serio. Luego, 4, la sensación de ese sueño vívido y real, ¿no? Totalmente real, que de hecho es más que en los sueños normales, como decíamos, por la carga emotiva, por la rasgadura del tejido del espacio-tiempo, ¿no? Quizá por un drama que no debía haberse producido, porque aquello se produjo pues porque hubo un fallo de diseño, de ingeniería en lo que era el depósito de carbón de aquella localidad, ¿no? Bueno,
casi una reacción del inconsciente colectivo que decía Jung, ¿no? Bueno, en quinto y último lugar, la sensación de vivir en una burbuja, en donde quizá nuestra mente pueda algún día, con una estimulación especial, pueda llegar a concebir, como los precoc que aparecen en Minority Report, el futuro, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo este curioso programa sobre sueños premonitorios, haciéndoles una última pregunta. ¿Han tenido ustedes algún tipo de sueño premonitorio? Bueno, pues estaré encantado de leer sus comentarios. Para mí ha sido un auténtico placer hacer este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. La embajada toma cartas en el asunto y desde luego pone a disposición de la seguridad todos los medios posibles para intentar evitar pues un asesinato o para, bueno, pues para intentar evitar cualquier tipo de catástrofe, ¿no? Bueno, cada día decenas de personas reportan tales hechos. Quizá ustedes han tenido también déjà vus, en donde también llegan a acceder a parte del futuro de su propia vida, pero lo normal es que la mayoría de estas premoniciones siempre caen en el olvido y son difíciles de confirmar, ¿no? Otras se materializan y, claro, lo hacen además con una perfección asombrosa y llena de detalles. Un examen el próximo lunes, quizá tener una pesadilla con que nos roban el coche. Bueno, también es probable y al final pueden acabar ocurriendo o puede que no, ¿no? Pero lo cierto es que los verdaderos sueños premonitorios son aquellos en los que de pronto acontece ante nosotros cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad cercana o cotidiana. Bueno, hay quien sueña con desastres naturales que a las pocas semanas pues ven las noticias, o quizá asesinatos que a los pocos años ocurren. Esto le pasó a un niño, por ejemplo, que estaba en coma con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, las premoniciones realmente son un aviso previo de una dimensión a la que fue enviado al registro de premoniciones psíquicas que, bueno, pues que se lo habían tomado bastante en serio. Bueno, este registro de premoniciones psíquicas fue creado por un hombre llamado J.C. Baker en 1967. Y claro, la idea de este hombre era muy simple pero muy buena, ¿no? Si un número considerable de personas describen situaciones similares, se podría construir un sistema de alerta temprana y prevención de desastres. Esto es algo que ya los gobiernos conocen perfectamente, porque cada vez que hay algún tipo de aviso de alguna premonición de alguna persona y se llega a enterar la embajada. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Han tenido alguna vez ustedes algún tipo de sueño premonitorio? La verdad es que no es un fenómeno del todo inusual. De hecho, médicos y psiquiatras nos recuerdan que en el mundo onírico se encierran la mayoría de nuestros miedos y ansiedades. Esas dimensiones que en nuestra vida diaria no las vemos como una entidad propia, pero que suelen adquirir más relevancia cuando cerramos los ojos y empezamos a soñar. Bueno, soñar quizá, por ejemplo, con que suspendemos demos o son una mera coincidencia. Bueno, el día 5 de septiembre del año 2001 hay un hombre irlandés que se llama Zach Martin que describe una visión en un sueño que es aterradora. Dice este hombre, y según sus palabras, la semana pasada tuve un presentimiento muy vívido de un avión, como un avión comercial de pasajeros, que se estrella contra un rascacielos y estalla en llamas. Bueno, este hombre dijo que aquello le parecía a Estados Unidos, decía que posiblemente podía ser Chicago. No olvidemos que Chicago es la ciudad con mayor concentración de edificaciones arquitectónicas altas de toda Norteamérica. Y bueno, pues resulta que decía un informe de Martin